Quiero presentar principalmente al presidio. En primera instancia tenemos al doctor Luciano Silva Ramírez. Doctor Luciano Silva Ramírez doctor en Derecho y catedrático por más de 35 años en nuestra Facultad de Derecho. Ha realizado diversos estudios y es investigador, también relacionado con amparo y derecho constitucional. El licenciado, lo que es el doctor Jorge Eduardo Pascual López, es licenciado doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Actualmente es candidato independiente a la Asamblea Constituyente. Tenemos a la presencia de el licenciado Álvaro Luna Pacheco, licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, escritor de la derogabilidad y abrogabilidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estudió su doctorado en Derecho en la Ciudad de México, socio litigante y especialista en Derecho Administrativo y Amparo. Actualmente candidato independiente a la Asamblea Constituyente. Y por último, el maestro Gustavo Alejandro Urchutu Chavarín es maestro en Derecho comparado por la Escuela de Derecho y la maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Internacionales y Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. De la misma manera, es el que dirige el Seminario de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho y también fue aspirante a candidato a la Asamblea Constituyente. Le doy la palabra al doctor Luciano Silva Ramírez. Muy buenos días a todos y a todas. Qué bueno que están aquí, porque son temas de interés general. Siempre hablar de la Constitución, del control de la constitucionalidad, son temas que atañen a todo el mundo. Y pues hubiera sido interesante que los alumnos, incluso los maestros, estuvieran aquí, porque qué bueno que en la universidad, en la Facultad de Derecho, se den estos temas para que se discutan con profundidad, pero sobre todo desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional. No con los dimes y diretes, las pasiones políticas, los intereses de la clase política, los intereses del partido. No. La idea aquí es que sea un estudio, comentarios, para que se logre un documento realmente que sea producto de la soberanía nacional o de la soberanía del pueblo de aquí o de la Ciudad de México, de los habitantes de la Ciudad de México, y no como se ve a menudo que es para favorecer a la clase política y no realmente a la población de esta gran Ciudad de México. Por eso es que estamos aquí con la idea de aportar algunos puntos de vista, pero desde el punto estrictamente jurídico-constitucional. No es que estemos en contra de que se tenga una constitución, no. Estamos en contra de que no se observan los aspectos torales esenciales de la teoría constitucional, del derecho constitucional, y sobre todo para plantearse la pregunta: ¿la Constitución realmente beneficia a la población de la ciudad o favorece a la clase política, a los que detentan el poder? Ese es el problema, porque pues, no olvidemos que ha habido reformas constitucionales al 122, las recientes, entre comillas, de 31 de diciembre de 1994 al 22 de agosto de 1996, ampliaron los derechos políticos de los ciudadanos de la ciudad, pero también se ampliaron facultades a los órganos de gobierno de la ciudad, en esa época el Distrito Federal. De tal manera que entonces había que plantearse y preguntarse si la Constitución de la Ciudad de México realmente es para dotar de más derechos, de estructurar debidamente a los poderes, órganos de gobierno federal hoy
dijéramos, poderes públicos constituidos en la Ciudad de México o realmente para favorecer a la clase política, a la clase gobernante, para que ya no tengan cortapisas en ejercer el poder, por ejemplo en materia económica, que ya no tengan el techo de endeudamiento, que ya el propio jefe de gobierno tenga la facultad de designar al secretario de Seguridad Pública y removerlo, que ya no pueda ser removido por el Senado como se establecía y que se designe otra propuesta del presidente de la República con aprobación del Senado, porque recordemos nosotros que el gobierno del Distrito Federal estuvo a cargo de los poderes públicos federales y ciertas funciones se les fueron dando a los órganos de gobierno del Distrito Federal que he mencionado. Se ampliaron esas facultades en las reformas de 22 de agosto de 1996, por ejemplo, al jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces se le amplió la facultad reglamentaria de aspecto de leyes del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa se le amplió más facultades legislativas que ejercía el Legislativo Federal, en fin. Pero esto hace necesario que empecemos por cuestiones sencillas para poder avanzar y determinar qué es lo que pasa con este decreto de 29 de enero de 2016 de reformas y adiciones para la reforma política de la Ciudad de México. Fue un error gravísimo haber reformado nada más para cambiar de nombre 52 artículos de la Constitución, y sobre todo para los que escribimos, porque saqué una tercera edición del libro del control judicial de la Constitucionalidad de Juicio de Amparo, y ahora lo tengo que volver a ajustar porque 52 artículos nada más para cambiarles Ciudad de México por Distrito Federal, y una serie de reformas con falta de técnica jurídica terrible, y eso es lo que se debe de cuidar, y es lo que se debe de cuidar con los constituyentes de la ciudad, y eso es lo que tratamos de plantear aquí. En primer lugar, de manera sencilla, se debe de establecer que debe existir un Estado para que se le dote de una Constitución. Para que se le dote una Constitución. Y también, ¿qué es una Constitución? Bueno, pues una Constitución es la norma escrita, la norma suprema escrita que contiene los principios, reglas, disposiciones y decisiones políticos fundamentales que rigen a un pueblo. Además, la organización, atribuciones y funcionamiento de los poderes públicos constituidos, de los organismos constitucionales autónomos locales y las relaciones de estos con los habitantes, en este caso de la ciudad, promoviendo, preservando y garantizando sus derechos fundamentales, hoy que estamos en boga con los derechos humanos. Pero también preguntas sencillas: ¿quién crea la Constitución? Pues la Constitución la crea el constituyente originario, que es el que realmente expresa la voluntad del pueblo, la voluntad de la soberanía popular. Esas preguntas elementales debieron de hacérselas en este decreto de reformas los que hicieron la reforma, porque alguien la hizo, y no se plantearon. Y si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 7º transitorio de este decreto del 29 de enero de 2016, se van a encontrar algo inaudito: que un poder público constituido local, el jefe de gobierno, de acuerdo a ese decreto en el penúltimo párrafo del 7º transitorio, es el que elabora y envía a la Asamblea Constituyente, al Poder Constituyente, el proyecto de Constitución. Oye, pero si el que hace la Constitución es precisamente el constituyente, no un poder constituido que está en funciones. Y luego el constituyente pues no está expresando la voluntad de la soberanía, la voluntad del pueblo de la ciudad, de los habitantes de la Ciudad de México. Recuerden sus clases de los actores reales del poder, del que hablaba Lasalle en 1862. Porque vean la conformación, ¿qué tienen que hacer los los partidos políticos? Que ellos tienen por objeto alcanzar el poder. ¿Qué tienen que hacer poderes públicos constituidos? ¿Cómo se está integrando el constituyente? Además de los candidatos independientes que tienen que pasar por un vía crucis, se integra con los poderes públicos constituidos federales, es decir,
14 senadores, 14 diputados. Es más, el 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la designación de los 14 diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Tres para cada partido grande, 3 para los azules, 3 para los tricolores, 2 para los amarillos y 1 para cada una de la chiquillada, y nada más, sin haber pasado por recabar votos y una serie de requisitos francamente infranqueables para poder acceder a ser candidato independiente para este constituyente. Veas entonces la grave situación. En primer lugar, quien crea la Constitución es un constituyente y no un poder público constituido, un órgano de gobierno público constituido, como se establece en el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero, en el artículo 7º transitorio. Luego, ese constituyente pues está integrado en la manera que mencioné, poderes públicos constituidos federales y locales. Pero además de esto, debió de manejarse la situación, como decía yo al inicio. Debe existir un Estado para dotarle de una Constitución. La Constitución es la que establece los principios, las reglas, las disposiciones que rigen la organización, atribuciones y funcionamiento de los poderes públicos, de los organismos constitucionales autónomos. No que se integre por los mismos poderes públicos constituidos que están ejerciendo el poder, como el caso de los diputados y senadores, en donde por disposición expresa del artículo 62 de la Constitución no pueden ejercer ningún otro cargo, porque si no pierden el cargo que están ejerciendo de diputados y senadores. Sin embargo, aquí en una parte transitoria se manejó ahí, ¿sabes qué? Van a ejercer como constituyentes, pero no van a perder su ejercicio que están llevando a cabo como diputados y senadores, como lo dispone el artículo 62. Hay una serie de situaciones que, según vayamos aquí avanzando en la plática, podemos ir puntualizando en torno de esta cuestión. No estamos en contra de que se tenga una constitución, pero sí, insisto, deben de observarse los aspectos esenciales, no tan solo de la doctrina constitucional, sino de lo que establece la propia norma fundamental. Por eso, véase todos los errores que se cometieron. Se habla de entidad federativa en el 122 con autonomía. ¿Por qué no se habla de Estado? ¿Por qué? Porque no recibe ni siguió la estructura jurídico-constitucional, los lineamientos que marcan esencialmente los artículos 44, 73, fracciones 1 y 3, en relación incluso al 135 de la Constitución, y otros artículos más que pudieran haberse comentado en torno a las facultades que se establecen en el 122 de la Constitución, las facultades que no estén expresamente consignadas en favor de los funcionarios federales, en tener reservadas a los estados. Sin embargo, el 122 daba facultades expresas a los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque el gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los poderes federales. Y otros aspectos que podemos comentar, que creo que sí sería interesante que los constituyentes que están aquí, conocedores del derecho constitucional, de la actividad de la Constitución, deben tomar en cuenta, porque si bien es cierto que están acotados, porque el propio decreto en el artículo 7º que iba a mencionar, y en el noveno se faculta a la Asamblea Constituyente transitorio solamente a que reciban el proyecto que elabora y envía el jefe de gobierno, y nada más las autorizan para que lo discutan y lo modifiquen y lo aprueben. No, en un momento dado hay que cuestionarlo, y si no es un proyecto viable, pero no está dentro de las facultades que están ahí. Y además, ustedes han escuchado los spots en la radio y la televisión diciendo puras barbaridades. La Constitución de cualquier Estado de la República debe sujetarse a los lineamientos establecidos en la Constitución Federal, donde establece el Pacto Federal, sobre todo lo que dispone el artículo 41 en su parte conducente, y el título quinto de la Constitución, artículos 115, 116, 117 y 118. De tal manera que esos aspectos tenemos que comentarlos aquí en un momento dado, si el tiempo nos lo permite,
y de lo que comenten mis colegas, y sobre todo también ver que esta Constitución no vaya a ser una Constitución que se torna en cuestiones, no principios, no disposiciones fundamentales que rigen a un pueblo, sino que inclusive deben ir en las leyes secundarias, incluso hasta en los códigos instrumentales efectivos, porque si no va a ocurrir lo que estamos viendo, que muchas veces las leyes secundarias lo que hacen es reproducir lo que dijo la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución parece una ley secundaria. Todos los detalles comentarlos y que no se creen falsas expectativas de que vamos a hacer esto y aquello porque debe de seguir la Constitución local, los lineamientos de la Constitución federal. En los artículos se dispone expresamente que he mencionado, y entonces habría que analizar debidamente estas cuestiones. Yo no omito mencionar que hay constituciones de los estados que contemplan situaciones supraconstitucionales que van más allá de lo que establece la Constitución federal, pero había que establecer cuáles sí se pueden manejar facultades que no consagra la Constitución federal sin que se rompa el pacto federal y cuáles no. Esa va a ser la tarea de los constituyentes, y si es que los dejan. Gracias. Muchas gracias. Ahora hacemos la palabra al doctor Jorge Eduardo Pascual, candidato independiente a la Fórmula 13. Candidato independiente quiere decir hoy un suicida voluntario. Estamos entrando a una especie de suicidio. Los que quisimos participar de esta manera. Yo orgullosamente salí de esa facultad. Recuerden, soy en la lista de constituyentes, así se puede votar, soy Pascual 13. Tengo el número 13, por lo menos es cabalístico. Cuando el señor presidente de la República firmó el decreto que le presentó el Congreso el 29 de enero, reveló por mucho que en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Derecho, no se aprende Derecho. Un presidente de la República no puede firmar un decreto totalmente inconstitucional. La convocatoria que hace el decreto, la construcción del propio decreto, es una barbaridad en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Se viola, desde luego se viola, el principio de la soberanía. Niegan, en el 122, el derecho a ser un Estado soberano. Estamos hablando de ser un Estado. Como lo soñaron los del Pacto Federal en 1824, que dijeron que si un día salían los poderes federales de aquí, se llamaría Estado del Valle de Anáhuac. Y en la Constitución del 17 decía que si salían los poderes federales de aquí se iban a otro lugar. Sería el Estado del Valle de México. Hoy por razones demográficas, poblacionales, de distancias, etc., no se puede, no sale, pero sí cambiaron la Constitución en 52 artículos para llamarlo Ciudad de México. Pero fundamentalmente CDMX. Eso es una marca. Es la marca de Mancera para su campaña. CDMX. Somos CDMX. Quiere decir que nuestro gentilicio es CDMgenses. Somos los CDMgenses. Porque para todos la marca de CDMX. Y convocan a un Congreso Constituyente que yo lo llamo la Constitución que no se da. Si me registré para ser candidato constituyente, con todos los problemas que nos plantearon, gigantescos problemas que avasallaron, por ejemplo, a mi querido amigo maestro Uruchurtu, y que a otros pudimos salvar y llegar a ser candidatos. En primer lugar, nuestro futuro es muy oscuro. Vamos a un Congreso donde hay 100 diputados, 40 de ellos esquiroles, 40 de ellos,
6 nombrados por Mancera con facultad ninguna, 6 nombrados por Peña Nieto, 14 senadores y 14 diputados en funciones. Pero lo curioso de ese artículo séptimo del transitorio séptimo del decreto que señalaba Luciano, dice que de los 14 senadores y 14 diputados que se incorporarán al constituyente, por esta ocasión no aplica el 62 constitucional. O sea, que un artículo constitucional es rebasado por un transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? Pasajero, momentáneo. Es un artículo para facilitar la puesta en marcha de cualquier cambio, decreto, etc. Pues el transitorio está por encima de la Constitución. Y van estos 40. Ese solo hecho rompe la posibilidad de una Constitución y de un Estado soberano. Ya dice el 123 que hay autonomía, no soberanía. Si no hay soberanía, no hay Constitución. La Constitución es de sí soberana y debe ser un poder y debe ser un texto que dé paz a los habitantes de una región, que los haga coincidir en aspiraciones, en necesidades, que los haga acercarse unos a otros. Es imposible que se dé el caso de esta manera porque habrá 40 diputados no votados. Y al no haber votación de 40 constituyentes, no hay soberanía en el documento que se va a producir. Y se va a producir cualquier documento, otra leyecita, otro estatuto jurídico del Distrito Federal. ¿Qué pasó? Vemos por ahí los carteles alegres de Mancera por toda la ciudad que dicen: adiós DF, bienvenida CDMX. Parece una burla, porque en primer lugar el Distrito Federal no desaparece. No desaparece porque aquí están los poderes de la Unión. El otro día tuve yo una discusión, soy abogado en el ejercicio de mi profesión. Tuve un encuentro con una juez y su secretario, quien puso al inicio del acta en CDMX a fecha de tanto. Y en mis generales puso nacido en CDMX. Y le dije: momento, señora juez, momento. Yo no nací en CDMX, yo nací en el Distrito Federal. Y no puede usted poner en el acta CDMX. Sí, ya cambió el nombre del Distrito Federal. Enséñeme su estatuto jurídico del gobierno del DF, enséñeme su código civil y enséñeme su código de procedimientos civiles. En ellos todavía dice Distrito Federal. Las actas de este tribunal deben decir Distrito Federal. ¿Qué es lo que pretenden entonces? Simular un Congreso Constituyente, lograr su propósito de tener una constitución para un Estado ni soberano ni existente, para imponer leyes o leyesitas que hablen del tránsito, del bacheo. No, las constituciones son para cuestiones esenciales de la convivencia de una nación o de una región, de un país. Es para señalar la guía jurídica, la guía normativa que deberá seguir ese Estado o esa nación. Esa pelea tan difícil que en caso de llegar yo al Congreso Constituyente la voy a dar. Si tenemos 100 días de sesiones, que eso es lo proyectado, voy a subir 200 veces a la tribuna. Y voy a pedir la palabra entrando para pedir que se forme la mayoría necesaria, aún con los 40 esquiroles,
que se forme la mayoría necesaria para que podamos plantear ante la Corte una controversia constitucional, para que la Corte declare inconstitucional el decreto que fue publicado, el artículo 7º transitorio, las reformas al 122, y luchar porque se convierta en un verdadero poder constituyente, que no venga del poder constituido, que no sea el dedo de Mancera el que señale a 6, que sea sus gentes de de Mancera, se parecen. Que no sea el dedo del poder constituido el que construya 6 diputados sin pasar por la soberanía del pueblo, por la sanción del voto. 6 que nombre Peña Nieto. Una constitución propuesta, presentada por el jefe de gobierno del DF con facultad ninguna, salvo el transitorio, que le hace que él presente el proyecto de constitución que deberemos aprobar los constituyentes, así como si no fuera a haber trámite, como si no fuera a haber debate. Y los 28 esquiroles que aceptaron dejar sus cargos, ausentarse un poco de sus cargos de senadores y diputados federales. De ellos, además, 20 no son nativos de esta ciudad. No tienen nada que ver con los problemas de esta ciudad. De esta ciudad donde reina el desorden. Yo leí ayer un meme muy curioso que decía: Mancera contamina por tanto las industrias, contaminan con tanto las ladrilleras, contaminan con tanto los camiones de carga, los camiones de pasaje, que no te has dado cuenta, idiota, que no son los coches. Realmente estamos en un momento, sí, histórico, porque si un grupo de aguerridos logramos que no se haga la voluntad de esos poderes constituidos y logramos tener verdaderamente una constitución y un Estado soberano, a ver, ¿cómo hacemos el Estado soberano si no han salido los poderes de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y se conservan los poderes? Pues muy bien, el Congreso tenía suficiente poder, eso sí, para decretar y ampliar una demarcación del DF, de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc, y convertirla en el Distrito Federal. Y ya con ese Distrito Federal podemos irnos a crear el Estado del Valle de México. Pero ni se les ocurrió ni quisieron. Mancera quiere ser presidente y seguramente Peña Nieto, que lo perdonemos. El problema es que no nos llevan a un proyecto constitucional, que no nos llevan a la voluntad de una constitución. Vamos a estar en absoluta minoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque va a haber uno o dos de este partidazo, alianza, va a haber uno del Partido del Trabajo, uno o dos de
nuevo encuentro social. El PRI creo que alcanzará 5 diputados. Y creo que Morena puede llegar a los 16, 18 diputados. De todos estos, solo Morena ya presentó una impugnación y está combatiendo el tema de los 40 diputados falsos, de los 40 esquiroles que van a... Pero para pelear, ¿cuántos independientes entraremos? Venturosamente yo veía, no creo en las encuestas, pero veía unas encuestas ya de antier, que ya nos dan, si le dan 20 y tantos puntos o 18 puntos a Morena, nos dan 14 a nosotros, a los independientes. Pero eso no quiere decir que vayamos a entrar los 21 que estamos jugando como independientes. Si nos va bien, iremos 5, a partirnos el alma, a partirnos el cuero por llevar adelante el espíritu constitucional, el espíritu de una constitución que con mucho orgullo yo aprendí sobre mi constitución general, sobre mi pacto federal, sobre los actos constitucionales, aprendí en esta mi facultad. En esta mi facultad, y luego con un tiempo lo perfeccioné en la División de Estudios Superiores. Creo yo que estamos frente a un hecho histórico, como le llaman ellos también, los autores, pero a un hecho histórico si les deshacemos la trama, si logramos que se haga una constitución de verdad, no una leyecita más en la Ciudad de México, no un nuevo estatuto de gobierno, no otra reelección de un pillo como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, no más reelecciones, una constitución que establezca un verdadero poder jurisdiccional en esta ciudad, un poder jurisdiccional, una corte, el amparo existente en nuestro territorio estatal o de esta entidad federativa o de este estado, nuestro propio amparo, nuestra propia corte, y poder nosotros llevar adelante el ideario de quienes pensaron primero en la Constitución en México, el ideario de Morelos, de Andrés Quintana Roo en el Congreso de Apatzingán, lo que se planteó en la Constitución del 57, en la del 17, mejorarlo y hacer una verdadera Constitución que sea la guía para que en este país volvamos a convocar a un pacto social nacional, ciudadano, en la que participen todos los grupos sociales, todos esos grupos. Ahora ya Peña Nieto es el campeón de los homosexuales, pero la verdad, todos los grupos deben participar en un nuevo pacto federal, porque el que tenemos es de 1824, que se ratificó en 47. Todavía no había ni trenes de mulitas. Tenemos muchas cosas. Tenemos cosas tan modernas, comunicación tan moderna, forma de acercarnos unos a otros tan modernos, cosas tan modernas y tan peligrosas como los drones esos que pueden soltar hasta una bombita. Un nuevo pacto federal en México y una nueva Constitución General de la República, no copia de otras, darle el nombre que merece este país, México, no Estados Unidos mexicanos, en copia a la Constitución de otro país. Simplemente México, porque es mexica, porque los
los indígenas continúan viviendo en este país. Hay 12 millones de indígenas, hay 59 etnias en la nación. Tenemos que incorporarnos a un pacto federal y tenemos que destruir esta convocatoria traicionera llena de trucos que nos hicieron a los generales independientes. Ahora ya dice la Constitución ¿qué requiere alguien para ser votado? No, es que ahora constituyes una asociación civil y después la inscribes en economía para que te dé el nombre, la registras en el SAT y sacas una cuenta bancaria para que yo te la fiscalice. Metieron 11 candidatos independientes, entre ellos el primero de ellos, el líder de los bomberos, que me parece extraordinario que llegara un bombero, pero no el líder de los bomberos porque ya sabemos de dónde viene, ni el jefe de la caja de la policía, ni el expresidente de la Confederación del Comercio en Pequeño del Distrito Federal. Ojalá seamos otros los que lleguemos al constituyente. Y para ello, igual vamos a continuar en la plática, perdón por excederme, por ello espero que en su boleta asistan el 5 y en su boleta pongan Pascual 13, que ese es mi número. Pasamos ahora el micrófono al licenciado Álvaro Luna Pacheco, candidato independiente. Muchas gracias, doctor. Pues miren, yo quiero dos cosas fundamentales para iniciar. Agradecer a esta casa de estudios que abra sus puertas, porque lo que estamos viviendo, además de ser histórico, dogmáticamente se vuelve un tema fundamental para el país, a pesar de ser nada más la capital. Hoy la gran mayoría de los juristas nos estamos preguntando si esto es un laboratorio para transformar la Constitución que tantas veces ha sido cambiada, ha sido modificada a lo largo del tiempo. Los británicos dicen keep it simple. Trataré de mantenerlo en un tono muy sencillo porque creo que las personas, no de este foro, sino las personas en general, no están conscientes de lo que estamos viviendo. La dogmática jurídica afortunadamente nos permite decir cualquier absurdo y en ocasiones resulta cierto. La conformación del derecho, en un principio, era muy sencilla, porque nacía de lo orgánico. Las organizaciones de personas eran tan pequeñas que era muy fácil que se pusieran de acuerdo o de manera consuetudinaria iban generando su propio derecho, su propia organización, iban generando derechos, lo que hoy llamamos derechos humanos. Ellos iban organizando sus derechos humanos. Entonces lo orgánico, después que este origen era natural, después se vuelve organizado. ¿Cuándo? Cuando se establecen los pactos expresos como lo es una constitución. Sin embargo, la constitución como tal, ya lo dijo atinadamente el doctor, Ferdinand Lassalle nos lo decía hace algunos siglos, la constitución como tal pues existe de manera natural. Lo que nosotros escribimos es solamente el reconocimiento de esa organización. Y este reconocimiento cada vez se vuelve más complicado. Por eso hablaba del keep it simple. Hoy, el reconocimiento de estas instituciones, el reconocimiento de este funcionamiento, el reconocimiento de estos derechos, depende de liderazgos. Liderazgos que innecesariamente están sujetos a intereses de sector, intereses de partido, intereses económicos, intereses personales, intereses familiares. Por ahí tenemos un candidato independiente que tiene intereses familiares políticos de hace muchos años, ¿no? La fuente de la Constitución, sin duda alguna, tiene que ser la voluntad popular. Y esa voluntad se va perdiendo con el paso del tiempo, cada vez que estos liderazgos se vuelven más fuertes, se consolidan. Y llega el momento en donde estos liderazgos ya no escuchan a las masas. Estos liderazgos imponen su voluntad a las masas.
Cuando este país se conformó, lo hace en medio entre los que medio sabían la doctrina que venía de Estados Unidos, otros que venía de Europa, y los que estaban aquí, que estábamos en pañales aprendiendo, pusimos una mezcla extraña y hablamos de un pacto federal, que el pacto federal en origen es que los estados se agregan, se definen, se conforman y se agregan al pacto federal. Y aquí esta reforma constitucional nos dice lo contrario. Esta reforma constitucional, además de que nos dice que nos vamos a llamar Ciudad de México, además de que nos dice que el jefe de gobierno se va a llamar jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos dice, y vas a estar obligado a que tu constitución señale que se va a unir al pacto federal o que pertenece al pacto federal. Fíjense, se supone que la constitución que están tratando de que hagamos, llamemos la constitución porque así le pusieron ellos, se supone que es porque nosotros tenemos una autonomía como ciudadanos, la autonomía de determinar cómo queremos organizarnos, qué derechos reconocernos, cómo funcionar orgánicamente. Sin embargo, el problema es que hoy nos dicen y tienes que estar sujeto al pacto federal. Es un mero ejemplo entre todo lo que ya se ha comentado aquí. Tenían quizás el temor de que si llegábamos más independientes a la Asamblea Constituyente dijéramos, ¿qué creen? Ya nos vamos a independizar, ya vamos a pertenecer a México, ¿no? Fíjense nada más el grado de absurdo que tienen estos hombres que hicieron la reforma constitucional. Y no hablo del Congreso como institución, no hablo del Congreso Constituyente como institución o como poder constituido, hablo del Congreso Constituyente que es presa, víctima de los partidos políticos. Escuchaba yo en el primer fallo, aquel que tuvimos que impugnar, en donde nos dijeron originalmente que nosotros no íbamos, a Dolores Padierna. Me llamó mucho la atención su comentario. Ella dijo, pues nosotros no estuvimos de acuerdo con la forma en la que se convocó a los independientes, con los requisitos y la conformación de todo este nuevo pacto federal ciudadano, porque, insisto, ahora es la federación la que nos dice cómo conformarnos. Eso se llama centralismo, no se llama federalismo, pero en fin. Sin embargo, dice ella que aceptaron la facción del PRD que esto fuera de tal manera porque de otra forma no hubiese pasado la reforma. Y vuelvo a lo que dicen los británicos, ¿y para qué arreglar lo que no está descompuesto? ¿Era indispensable que viniera esta reforma? El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, escribió hace algunos años un libro, su tesis de doctorado, que habla precisamente acerca de la Ciudad de México como entidad federativa o como Estado. Y él decía que era indispensable que, dado la forma en la que se fue transformando la ciudad en servicios, en organización, en derechos, en estructuras, tarde o temprano iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy. En aquel momento era, pues, innovador, sí, pero estaba acorde con la realidad que se vivía. Acababa la ciudadanía en México de adquirir el derecho, fíjense nada más, adquirimos el derecho de votar por nuestros gobernantes. En aquel entonces el primer jefe de gobierno se llamó Cuauhtémoc Cárdenas. Pero nuevamente estábamos hablando de una lucha porque los ciudadanos pudiéramos tomar las decisiones, pudiéramos avanzar, pudiéramos caminar en esta senda de la democracia, y de repente hoy nos dicen, bueno, sí, ya creciste, ya no eres un niño, ya puedes votar, ya puedes, es más, ya puedes decidir cómo vas a organizar tu recámara, ¿no? Ah, pero te digo, la cama la pones acá, y el vestidor lo pones acá, y tu escritorio lo pones aquí, y vas a tener este horario. Pues, ¿cuál autonomía? La verdad es que vamos a llegar a tener cero autonomía en esta Constitución. Los que vamos a llegar tenemos una obligación, la de hacer un contrapeso. La de hacer un contrapeso. Evidentemente, ya lo dijeron con anterioridad, esto no es una Constitución, es una, cuando mucho, una ley reglamentaria del artículo 122. No hay más. Lo que realmente me preocupa es que hoy
tenemos que aprovechar esta oportunidad para transformar las oportunidades que tiene la ciudadanía de avanzar en la senda de la democracia. Propuestas como la no reelección, propuestas como la revocación de mandato, propuestas como el delimitar las facultades de los poderes de la Ciudad de México, el delimitar lo que hace el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el hacer un verdadero debate sobre lo que yo considero es el problema medular, la corrupción. La corrupción es un tema que no es constitucional, pero todos la aceptamos. Todos aceptamos la corrupción. Todos la vivimos, todos la padecemos y todos la criticamos, pero al final del día todos la estamos justificando. Pareciera que todavía somos los niños chiquitos, ¿no? Lamentablemente esto no se arregla con un texto constitucional, esto se arregla con instituciones. Con instituciones. Hoy en día la corrupción está velada por un código penal, está velada por una ley de responsabilidad de servicios públicos, y el código penal, pues bueno, pues va a depender de con qué ministerio público nos toca trabajar, ¿no? Y la ley de responsabilidad de servicios públicos, pues resulta que la va a aplicar, es una ley federal, además, dicho sea de paso, ni siquiera nos hemos dado la tarea de hacer nuestra propia ley, desde hace algunos años, y esta ley hoy permite que los contralores funjan como juez y parte, y no hacemos nada por transformarlo. Y estos que son juez y parte, pues evidentemente lo que hacen es que si te conozco, pues te ayudo y no te sanciono. O si conozco a tu amigo el que es diputado, o si conozco a tu amigo el que es senador, o si conozco, pues una llamadita y no tienes ningún problema. Y entonces la corrupción sigue creciendo. ¿Ustedes por qué creen que existe, viajan por todo el periférico y ven los letreros de anuncio en suspensión de actividades? Yo quisiera poner una empresa que se llamara así, suspensión de actividades, es más, ojalá y mi campaña estuviera basada en suspensión de actividades. Seguro ganamos, ¿no? El problema es que si eso existe es porque hubo corrupción de antemano y nosotros no hacemos nada. El problema del transporte público en la Ciudad de México, por más que no nos guste, es un tema vinculado también con la corrupción. No es un tema de subir tarifas, no es un tema de que el Estado tenga que meterle dinero, es un tema en donde el Estado tiene que cumplir una responsabilidad fundamental, cumplir con su obligación de proveer del servicio de transporte público de pasajeros, y así lo establece la ley del transporte público del Distrito Federal o de Ciudad de México. Así lo establece. Y sin embargo, para pasar la revista, pues, con 50 pesos que le ponen en el cenicero, ya pasó. Y nadie revisa si le sirven las luces, si los asientos son cómodos. Vayan ustedes a las zonas de Milpalta, de Tláhuac, hoy encuentran ustedes los mototaxis. Dios mío, son una verdadera calamidad. Son los diablitos con los que nos venden los tamales en la panadería. Y ahí los implementan, les conectan una motocicleta, el conductor que además maneja como si estuviera en bicicleta solo y en bicicross, que es peor, ¿verdad? Pasa por los topes y uno brinca y unas cervicales formidables estamos desarrollando los que lo hemos utilizado. Consecuencia de que no hay alguien que los supervise, que los regule o que los sancione. Los conductores de microbús no es su culpa, no es su culpa. Los poderes fácticos, los factores reales de poder, que son todas estas agrupaciones que hoy son el instrumento de la democracia. ¿Por qué? Porque se llama voto clientelar. Ese voto clientelar permite que a estos grupos nadie les haga nada. Los panteras, las rutas especiales de los microbuses, a donde quiera que vayan ustedes se van a encontrar, porque los microbuses también votan, también votan. Ese es el problema real al que nos enfrentamos hoy, la corrupción, esos votos clientelares que existen, pero es parte del problema. Desgraciadamente, en México, en esta ciudad, nos tenemos que ocupar en este momento de ver cómo cambiamos las cosas. Y es bien complicado, es súper complicado.
para nosotros como juristas desde el aula, en el dogma, pareciera muy sencillo. Decir si es o no una constitución, o decir cómo debe ser una constitución, o establecer las teorías de cómo debió forjarse una constitución. Pues hoy no podríamos regresar a lo básico. Imagínense que los 8 millones de votantes, 8 millones, casi 9 millones de votantes que hay el día de hoy en la Ciudad de México, nos dijeran: oye, ¿cómo quieres que sea tu constitución? Pues para empezar, les voy a hablar de mi experiencia. Yo salgo con mi folletito, vota por mí, vota por el 14. Se vale, ¿no? Llego con mi folletito y hay personas que de plano me ven. Muchas gracias. Oiga, muy buenos días. No sé si no me pedí ese día, ¿verdad? Pero la gente está harta, está cansada. Mi preocupación es que ese hartazgo, ese fastidio, esa desconfianza se ha ido transformando también en rencor social. Y es un rencor social que ha sido aprovechado por la hoy mal llamada izquierda. ¿Por qué digo mal llamada izquierda? Antes nosotros decíamos, bueno, la izquierda está llena de intelectuales y son los que están en contra del sistema y son los buenos contra los malos y están muy bien definidos, ¿no? Gobernar no es fácil. Hay que decir que gobernar no debe ser nada fácil. Yo quisiera saber cómo el señor presidente le hace para tomar la decisión de si construye el aeropuerto o le dice a su esposa que ya no salga en el Lola, ¿no? Debe ser complicadísimo gobernar. Pero imaginen ustedes nada más esa sinergia que se vive en el poder y de repente el ciudadano dice: oye, pero yo quiero agua. ¿Cómo le explico al ciudadano que en Iztapalapa no tienes agua? Porque cuando se construyó el sistema de aguas y cuando se construyó el drenaje de la Ciudad de México, tenía un declive así que permitiera que las aguas fluyeran solamente, no por bombeo, solamente por gravedad hacia el oriente de la ciudad y que esta agua las personas la pudieran recibir sin necesidad de ese bombeo. Ay, pero ¿qué crees? Hemos crecido de manera tan desorganizada que hoy la Ciudad de México ya no tiene esta inclinación. Hoy la Ciudad de México está así. Y entonces el agua ya no corre. Y entonces el drenaje ya no fluye. ¿Cómo se lo explico a la ciudadanía? ¿Y cómo cambio todo este entramado de servicios? Si para poder, ¿sabían ustedes que hay zonas de la Ciudad de México que no tienen planos de en dónde está su drenaje profundo? En Iztapalapa, el drenaje profundo, únicamente una persona la conoce. Y se llama Alfredo Hernández, ¿cómo se llama? Es sinónimo o homónimo del que era secretario de Obras. Es una persona mucho mayor, un ingeniero. Y no lo corrían de la delegación Iztapalapa durante administraciones porque era el único que sabía, si había una fuga, a dónde había que ir a cerrarle. Y obviamente el señor nunca lo iba a decir. No, había que conservar la chamba. Y durante años fue director general y subdelegado y no sé qué tantas cosas. Y no tenemos esa planeación porque para poder hacerlo, pues ¿qué creen? Pues vamos a tener que, para poder recomponer la ciudad, y por eso luego vemos que abren las avenidas y tienen que parar la circulación y hacer un montón de cosas para que nosotros podamos tener esos servicios y no podemos circular. Para tener un servicio eficiente tendríamos que tirar pues gran parte de la Ciudad de México. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo se lo explicamos a la ciudadanía? ¿Cómo el gobernante se lo va a explicar a la ciudadanía? Entonces hoy nuestra preocupación que está en la Constitución, pues sí, claro, pues somos juristas, debería haber más juristas. A mí me preocupa no solamente que hayamos únicamente 21 candidatos independientes de 98, porque Morena y el PT dijeron: yo no voy a aplicar el dedazo, y yo no sé si sean honestos, pero creen que van a ganar en la elección. Creo que vamos a ganar nosotros, ¿no, Pascual? Yo creo que sí ganamos. Pero ellos están apostando a que tienen su voto duro, y es cierto. Miren, qué lástima que seamos tan poquitos hoy en este auditorio. Tomemos cuentas. Si realmente la elección
la más alta tuvo poco más de 4 millones de votantes, que fue la de Mancera, si no me equivoco. Y nosotros hoy no esperamos ni siquiera el 50% de ese número de votantes para esta elección, porque la gente no lo sabe, hay gente que no sabe ni siquiera que va a haber elecciones, ¿eh? Y luego con unas papeletas que son para doctores en ciencias ocultas, yo creo. Entonces, tenemos estos problemas y vienen con una votación en donde vamos a tener, ¿qué les gusta? 1,5 millones de votantes. La elección del voto duro que yo calculo, yo no estoy preguntándole a ninguna encuestadora, el voto duro que yo calculo por las últimas 2 elecciones que ha habido en esta ciudad fueron de 700,000 aprox para el partido de Morena y 700,000 aprox, porque estuvieron muy cerquita, para el partido del PRD. Y ahorita Morena y PRD pues están dando un tiro hasta con la cubeta por conservar sus 700,000 votos. Estamos hablando de que nada más entre ellos dos se pueden llevar, si fuera voto duro, 1,400,000 votos. Y si estamos esperando 1,500,000, ¿cuántos vamos a necesitar los independientes para ganar? Si tenemos que sacar la 60ª parte de la votación total, pues no va a alcanzar. Creo que, no sé si esta elección cuente para ello, pero creo que otra vez el Partido del Trabajo estaría perdiendo su registro, ¿no? Y el Partido Verde y hasta el propio PRI estaría peligrando. ¿Qué tenemos que...? Pues no solamente con trampa, desde luego. Ahora, a mí me preocupa mucho, y lo digo en un escenario de personas con un nivel académico óptimo, me preocupa el escenario del mapachismo. El otro día en una entrevista yo decía, me preguntaban cómo funciona el mapachismo. Pues es muy fácil, y yo no lo sabía, yo me acabo de enterar, ¿eh? Los mapaches llegan con la papeleta, y los mapaches que además no son los que se roban las urnas, eso era antes. Ahora el mapache es parte de los que son funcionarios de casilla, de los que están haciendo el recuento de los votos. Entonces llega el mapache y ve, está votando por Álvaro Luna, el número 14. No, ya lleva como 700,000 votos, no, hay que quitarlo. Y lo único que hace es que con su dedito estira la marca del voto, no, porque no es un plumón, es como una crayola, ¿no? Una crayola. Entonces nada más le hace así y ya invadió otros espacios y entonces ese voto ya quedó nulo. Ese es el mapache al que nos enfrentamos hoy. ¿Quién tiene que velar por eso? Pues los funcionarios de casilla. Nosotros no tenemos tantos representantes de casilla. No sé cuántos llevan ustedes, pero pues no creo que cubran todas las casillas. Yo les puedo decir, o me ocupo de la campaña y de que fluyan las ideas, o me ocupo de conseguir gente que vaya a las casillas. Es muy complicado, no tenemos la estructura de un partido político y eso no lo han querido, bueno, sí lo saben, pero no lo han querido reconocer los partidos políticos y no lo permiten. No permiten que nosotros tengamos este tipo de estructuras. Además de que llegamos con el 50% menos de campaña, llegamos con el 50% menos de recursos, y llegamos con el 50% menos de ganas, y llegamos con el 50% y con 4 veces más recursos que ellos, recursos legales. Me encantaría que hubiera más abogados. Un constituyente, si lo fuera, sea para sumarse a la propuesta de Pascual, sea para hacer un contrapeso, sea para hacer una conciencia política democrática, un constituyente debe estar rodeado de abogados. Nos guste o no, luego ahí las personas que me ayudan o me aconsejan, mejor dicho, sobre las campañas, sobre esta campaña de las cuales les prometo yo no sé nada porque yo no soy político, las personas me dicen, oye, es que tienes que cuidar mucho lo que dices. El tema de las marchas, no, oye, los estudiantes son los que no vayas a decir ni en la UAM, ni aquí, ni en la Ibero con el yo soy ciento no sé qué.
no vayas a hablar de las marchas que estás en contra porque te los echas encima. No, discúlpenme. Tenemos que organizar la ciudad, tenemos que ordenar la ciudad. Y los abogados, lamento decirlo, sabemos cómo ordenar a través de la ley. Sabemos los alcances de la ley. Conocemos sus lagunas. Nos han acusado durante muchos años, desde luego ninguno de los que estamos aquí somos de ese talante, pero nos han acusado muchos años de retorcer la ley. Les digo algo, quienes retuercen la ley a veces son los juzgadores. Lo hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia para reelegirse. Entonces, conocemos las lagunas, sí, habemos unos que somos éticos y que hacemos las cosas bien. Yo en este foro invitaría a más jóvenes, están aquí por supuesto, pero salgan con sus compañeros, salgan con sus amigos, salgan con sus contactos de redes sociales, abogados o futuros abogados, invítenlos a que participen, a que salgan a votar, a que desarrollen sus capacidades, a que traigan ideas. Tal vez estamos viviendo, tal vez esta sea la muestra de un nuevo constitucionalismo, Tal vez esta sea la muestra de un nuevo constitucionalismo. Yo no estoy diciendo que el otro desaparezca, lo que estoy diciendo es que tal vez el otro no se vuelva a dar. La Constitución establece claramente que esta no pierde su vigencia, sino es a través de una revolución con R mayúscula. Si no lo logra, será una revuelta, ¿no? Una rebelión. Yo creo hoy firmemente que no se pueden cambiar estructuras a través de una revolución con R mayúscula o minúscula si no existen el apoyo, la injerencia, los intereses, las condiciones que sean favorecidas por el exterior. Y qué horrible que tengamos que depender de la globalización para poder autodeterminarnos. A eso me refiero con que tal vez estamos viviendo la época de un nuevo constitucionalismo, en donde los liderazgos de facto, que en este caso son los partidos políticos, requieran un coscorrón, un jalón de orejas, para que nosotros, los ciudadanos, les digamos: no te excedas, respeta las reglas del juego, respétalas respecto de los otros participantes y respétalas respecto de aquellos que decidieron no participar, pero sí votar. Voten por un independiente, eso es importante, necesitamos hacer un contrapeso, y voten por el 14, es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias.